Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha sacudido el mundo del espectáculo y ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales. Vamos a hablar de algo que ha acaparado titulares por todo el mundo, y es que se han revelado unas fotos supuestamente íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Estos dos actores, que se hicieron mundialmente famosos gracias a su participación en la exitosa serie Love is in the Air, y que durante mucho tiempo fueron objeto de rumores sobre su relación fuera de las pantallas, ahora se encuentran en el ojo del huracán por algo mucho más delicado. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem, y entiendo perfectamente el interés que despiertan. Son dos figuras públicas con un carisma increíble y que han conquistado a millones de personas con su talento. Por eso, hoy vamos a intentar desgranar todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta polémica, manteniendo siempre la objetividad y el respeto por su privacidad. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, siguen siendo personas, y este tipo de situaciones pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos mucho contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, las últimas noticias de tus celebridades favoritas y análisis que te mantendrán al día. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El titular es bastante explícito: escándalo, fotos íntimas de Hande y Kerem reveladas. Y es que de la noche a la mañana han empezado a circular por internet, principalmente en redes sociales y foros, unas imágenes que supuestamente corresponden a Hande Erçel y Kerem Bürsin en situaciones comprometidas. Las fotos, que evidentemente no están verificadas de forma oficial por ninguno de los actores ni sus representantes, han causado un tsunami de reacciones. Lo primero que llama la atención es la difusión masiva de estas imágenes. En cuestión de horas, se han viralizado en plataformas como Twitter, Instagram, e incluso en algunos sitios web menos convencionales. Esto, como podrán imaginar, ha puesto a los fans en un estado de shock, con muchas preguntas y pocas respuestas. Las opiniones están divididas, algunos defienden a ultranza a los actores, asegurando que son falsas o que se trata de un montaje. Otros, sin embargo, parecen darles veracidad y la conversación se ha vuelto un tanto tóxica en algunos espacios. Es crucial recalcar, y quiero ser muy enfático en esto, que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin, ni de sus equipos de representación, sobre la autenticidad de estas fotografías. Tampoco ha habido ningún comunicado por parte de la productora de sus series o de los medios turcos más importantes y fiables. Esto significa que, en estricto sentido, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. La naturaleza de estas fotos, que se describen como íntimas, sugiere que si fueran reales, estarían invadiendo gravemente la privacidad de los actores. Las filtraciones de este tipo de material son ilegales en muchos lugares y constituyen una violación flagrante de los derechos de las personas. Esto nos lleva a pensar en las posibles consecuencias para quienes las hayan difundido y, por supuesto, en el impacto emocional y profesional que esto puede tener para Hande y Kerem. Recordemos que Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, con una base de fans global que adora su trabajo y su personalidad. Kerem Bürsin, por su parte, también goza de una enorme popularidad, y la química que demostraban en pantalla hizo que muchos fantasearan con una relación real, algo que en su momento alimentaron con gestos y apariciones públicas juntos. Si bien mantuvieron su relación bajo un perfil relativamente bajo, su conexión era palpable para muchos de sus seguidores. Ante este tipo de escándalos, lo primero que suele ocurrir es un silencio mediático por parte de los afectados. Es probable que estén lidiando con la situación internamente, evaluando las posibles acciones legales y buscando la mejor manera de abordar este delicado asunto. El silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos lo verán como una confirmación tácita, mientras que otros lo entenderán como una estrategia para no dar más oxígeno a un tema que les está perjudicando. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de la discusión. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem han explotado con miles de mensajes, especulaciones y teorías. Hay quienes han salido en su defensa, creando campañas de apoyo bajo lemas como #Stand with Hande y #We support Kerem, instando a no compartir las fotos y a respetar su privacidad.
Estos movimientos son importantes porque demuestran que existe una parte del público que se preocupa por el bienestar de los artistas y que condena este tipo de actos. Por otro lado, también hay voces que critican la filtración y la difusión de este material, pero sin dejar de lado la especulación. La curiosidad morbosa es un factor importante en este tipo de situaciones, y es lamentable que a veces prime sobre la empatía y el respeto. Es fácil juzgar o comentar desde la distancia, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de las personas que están siendo expuestas de una manera tan invasiva. Analicemos brevemente el contexto de la relación de Hande y Kerem. Durante la grabación de Love is in the Air, su conexión en pantalla fue tan fuerte que inevitablemente surgieron rumores de romance. Ambos mantuvieron una postura reservada al principio, pero con el tiempo, se les empezó a ver juntos fuera de los sets de grabación, de vacaciones, y compartiendo momentos que alimentaron las esperanzas de sus seguidores de verlos como pareja. Si bien en su momento anunciaron su separación, las imágenes que ahora circulan podrían traer de vuelta viejas especulaciones o abrir nuevas. Es fundamental recordar que la línea entre la vida pública y la vida privada de los famosos es a menudo muy delgada, y en ocasiones, se difumina de manera dolorosa. Ellos, como muchos otros actores, viven bajo el escrutinio constante del público y los medios. Sin embargo, esto no les da derecho a nadie a invadir su intimidad o a difundir material sensible sin su consentimiento. Las implicaciones legales de la filtración de fotos íntimas son serias. Dependiendo de la jurisdicción, la publicación no autorizada de este tipo de imágenes puede ser considerada un delito de difamación, violación de la privacidad, o incluso un delito de difusión de material sexual no consentido. Las autoridades competentes podrían iniciar investigaciones para identificar a los responsables de la filtración y la difusión, y las consecuencias legales podrían ser severas. Desde nuestro canal, siempre hemos apostado por un periodismo de entretenimiento responsable y respetuoso. Por eso no vamos a compartir ni a enlazar las supuestas fotos, ni a hacer ningún tipo de comentario que pueda ser considerado sensacionalista o que contribuya a la difusión del contenido. Creemos que lo más importante en este momento es mostrar nuestro apoyo a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y desearles que puedan superar esta difícil situación de la mejor manera posible. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Lo más probable es que sus equipos legales tomen cartas en el asunto y emitan un comunicado oficial, ya sea para desmentir las fotos, para anunciar acciones legales, o para pedir respeto por su privacidad. También es posible que los propios actores rompan su silencio en sus redes sociales, aunque esto es menos probable en las primeras etapas de un escándalo de esta magnitud. El tiempo dirá cómo se desarrollan los acontecimientos. Es importante como espectadores y seguidores, que seamos críticos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que circula es verdad, y especialmente en temas tan sensibles, debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones, como compartir o comentar, pueden tener. La desinformación y el ciberacoso son problemas reales, y en situaciones como esta, pueden agravar aún más el daño. En resumen, y para recapitular los puntos clave de lo que hemos comentado hoy, la aparición de unas supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado una gran conmoción en el mundo del espectáculo. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial sobre la autenticidad de estas imágenes, y es crucial mantener la cautela y el respeto por la privacidad de los actores. Las redes sociales se han inundado de especulaciones y debates, pero también de movimientos de apoyo hacia Hande y Kerem. Les recordamos la importancia de un consumo de información responsable y la condena de cualquier acto de invasión a la privacidad. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Sé que el tema ha sido delicado, pero creemos que es importante abordarlo con seriedad y respeto. Su opinión es muy valiosa para nosotros, así que me encantaría leer en los comentarios qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Cómo creen que deberían reaccionar Hande y Kerem? Dejen sus reflexiones aquí abajo y por favor, mantengamos el respeto y la cordialidad en todas las conversaciones. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.